me siento muy complacido como jefe de Estado de informar a los colombianos que sin lugar a dudas, sin lugar a ningún tipo de duda, hemos encontrado 307 años después de su hundimiento el galeón San José. Y por supuesto esto es una historia que merece ser contada y que merece ser recordada. Esto es un hecho histórico, un hecho de gran importancia. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Hoy hemos empezado el vídeo fuerte, con unas declaraciones del presidente de Colombia hablando sobre un hecho histórico, un hecho que ha marcado un antes y un después en la arqueología subacuática y en las arcas de algunos países. Este es un ejemplo más de un barco cargado de tesoros que ha sido buscado, que ha sido rastreado y que finalmente se ha encontrado. Pero os digo, el universo del océano, el universo del mar, que es un universo totalmente diferente al que tenemos sobre la Tierra, es espeluznante, es un universo hostil y no es tan fácil acceder a ciertos lugares para rescatar objetos. Bueno, amigos, y esto que acabáis de ver no es más que un ejemplo de cómo se puede cambiar la historia de la arqueología, pues simplemente con un descubrimiento. En concreto fue el 5 de diciembre de 2015 y todavía siguen ahí coleando algunos asuntos sobre de quién es parte del tesoro que se ha podido rescatar. Pero bueno, hoy quiero compartir con vosotros mi gran pasión, porque todo el mundo que me conoce sabe, por el mundo subacuático. De hecho, precisamente, si yo no me dedicara al mundo audiovisual y al mundo del cine, me hubiera decantado por la arqueología subacuática. Estuve a punto de estudiar arqueología para poder dedicarme a este tipo de investigaciones y a este tipo de informaciones. Y bueno, hablando de bucear, yo he estado buceando por la hemeroteca de internet y he rescatado algunas noticias que sorprenderán escucharlas. ¿Qué pensaríais si os digo que hay más oro español en el océano Atlántico, en concreto, que en las bóvedas del Banco de España ahora mismo? Pensaréis que estoy loca, ¿verdad? Pues no, os digo que no. Esto lo dice el Ministerio de Hacienda, ni nada más ni nada menos. Tened en cuenta que entre las costas de Ayamonte, que está en Huelva, hasta las costas de Cádiz, se hundieron más de 800 barcos y 100 de ellos iban cargados y repletos de toneladas de oro. Y bueno, vamos a ver, podréis pensar, ¿y por qué tantos barcos se hundieron en esa franja del mar? Pues precisamente porque la ruta comercial de las Indias finalizaba en Sevilla. Entonces muchos de esos barcos, intentando embocar el Guadalquivir, pues no pudieron acceder y se hundieron a las puertas de este. Bueno, y si queréis conocer cuáles son los barcos que todavía siguen en el océano cargados de tesoros, vamos a dar un repaso por todos ellos. Piratas, corsarios, personas que trabajaban a sueldo para, pues bueno, diferentes países, recolectando y robando, expoliando y asaltando los grandes buques cargados de riquezas, buques que iban, pues bueno, dirigidos hacia sus países de origen y sé que se encontraban con estos asaltantes. Y es que uno casi puede imaginar, ¿verdad? El crujir de esas tablas, el olor de ese ron, ¿verdad? Añejo, y el sonido de las velas cuando el viento las azuzaba. Precisamente en este viaje nos vamos a embarcar hoy, en Archivo del Misterio. Muchas vidas se cobró el mar, muchas vidas de hombres bravos que se metían en este medio hostil pues para ganarse el sueldo, de una forma o de otra, pero precisamente luchando contra el mar y luchando contra las personas que los asaltaban. En algunos casos no se trataba de marineros, sino también de mujeres y niños, de otro tipo de personas que nos ubicamos bien en este tipo de barcos, ¿verdad? Esos barcos que siempre imaginamos llenos de hombres rudos, de ron y de unas expectativas puestas en el horizonte que en algunos casos nunca se materializaron. Y hoy vamos a hablar de esos tesoros, de aquello que esos piratas codiciaban, de aquello que mandó a las profundidades del océano a tantas y tantas vidas. A ellos va dedicado hoy el programa de Archivo del Misterio, aquellas personas que perecieron en los mares. Bueno, y para empezar la selección de tesoros que todavía siguen bajo el mar, vamos a hablar en principio
del San Diego, un buque que se hundió en 1600 y bueno, cubría la ruta comercial entre Filipinas y México y se topó con 3 navíos holandeses comandados por un pirata llamado Oliver Van Noort. Lo atacaron y hundieron el barco. A bordo iban 300 marineros, murieron y murió mucha gente en ese naufragio, y a la vez se fueron al mar muchísimas joyas. Iban joyas, iba porcelana, iban monedas de oro y una barbaridad, o sea, estaba cargado de tesoros. Precisamente por ello, en 1990, el arqueólogo Frank Godio recuperó más de 6.000 objetos, pero no lo recuperó todo. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que los gobiernos reclaman, porque tú no puedes ir a expoliar un buque y quedarte tan pancho, llevarte los tesoros a tu casa y ya está, por mucho que hayas invertido dinero para recuperarlo. Pues no, precisamente estos objetos, los que rescataron, porque todavía quedan más en el mar, se repartieron entre el Museo Nacional de Filipinas y también el Museo Naval de Madrid. Bueno, y una historia que a mí me parece increíble es la del galeón Bretondona, que se hundió en 1554, y es tristísimo porque además en este caso estaban a punto de concluir el viaje de comercio y se encontraban embocando las costas de Cádiz precisamente. Se encontraron con varios huracanes y varios remolinos en el mar que, motivado además por el peso que llevaba el barco, fijaos si iba cargado, que pesaba un montón, entre el peso del cargamento y los remolinos, el barco se fue a pique. Se pudieron salvar algunos marineros, pero bueno, la verdad es que todo esa mercancía de oro y joyas pues se fue al mar y ahí sigue. Bueno, y entre los más codiciados se encuentra también el Juno, que se hundió en 1802 en las costas de Virginia, y es una tragedia además sumado porque en el barco también iban mujeres y niños, ¿no? Y esto sabéis siempre que en las catástrofes pues nos deja mucho más afligidos, ¿no? Porque esos niños pues bueno, viajaban en el barco y tenían pocos años de edad, y también fallecieron junto a sus padres. En este caso llevaba, creo que son, 700.000 pesos de plata, fijaos por dónde, también iba cargado, y se hundió en las costas de Virginia con 432 hombres a bordo. Bueno, y es que el barco del que os voy a hablar ahora tiene una historia interesante y enrevesada, porque se trata de Nuestra Señora de la Concepción, un barco que se hundió en 1715 y llevaba, apuntad, 25 toneladas de oro y plata, joyas para el rey de España, objetos personales de la viuda de Hernán Cortés y una colección de porcelana china de la dinastía Ming. Todo esto junto, ¿vale? Y además llevaba pues muchísimo cargamento de especias y de muchas cosas más. Pero es que lo más fuerte de todo esto es que Bar Weber, un cazatesoro, por así decirlo, dio con él y extrajo un tesoro de todo lo que os he mencionado, valorado en 9 millones de euros actuales. O sea, es impresionante, porque además este hombre afirmó que él se había llevado parte, pero que en el mar todavía quedaban muchísimas cosas. Imaginaos lo que hay ahí abajo. Pero fijaos, seguid anotando, porque tenemos otro barco que iba atestado de oro. Y es el caso de Santísima Trinidad, que se hundió en la costa de La Habana en 1711 y llevaba un botín valorado en 400 millones de euros. Repito, 400 millones de euros en la costa de La Habana. Ya sabéis, si algunos animáis, pues nada, no, para nada. Esto además es algo con lo que no hay que jugar, porque muchísimas personas se dedican a expoliar tesoros, y luego los estados pues, que están participando de esa historia, ¿no? de esa investigación, se ven afectados, y la verdad es que esto cuenta con protección, pero no la suficiente. Pero bueno, lo decía como broma, por supuesto nos vais a ir a buscar los tesoros, pero sí que es verdad que cuando os dicen 400 millones de euros es una cosa que impacta, ¿no? Porque a día de hoy estamos acostumbrados a escuchar cifras de dinero, ¿no? Con los casos de corrupción, y la verdad es que es tremendo, 400 millones de euros, fijaos. Bueno, y en esta selección de barcos que he hecho, uno de los más codiciados, sin lugar a dudas, es el Nuestra Señora de Atocha. ¿Por qué? Pues porque lleva un cargamento tremendo, o sea, lleva un cargamento que cuando lo enumere os vais a quedar, vamos, pasmados. Al momento de zarpar llevaba 24 toneladas de plata, que además ya llevaba desde La Habana rumbo a España, precisamente se quedó en el trayecto,
180.000 pesos en monedas de plata, 582 lingotes de cobre, 125 barras y discos de oro. Y además se hundió frente a las costas de Florida, o sea, realmente no hizo demasiado trayecto. Bueno, fijaos por dónde en este caso, tras 16 años de trabajo, el cazatesoros Mel Fisher y su tripulación lo descubrieron en 1985, cargado con el tesoro y además valorado en más de 600 millones de euros. Actualmente parte de sus tesoros se encuentran en la colección del museo de este hombre, en la colección privada de este hombre. Parte de los tesoros no extrajeron todo lo que había, con lo cual todavía quedan algunos restos de este barco. Bueno amigos, pues es una selección espectacular y os digo, como decía al principio de este pequeño reportaje que he hecho, es verdad que el Ministerio de Hacienda asegura y aseguraba en el año 2012 que sí, que había más oro español repartido en los océanos, sobre todo en el Atlántico y en el mar Mediterráneo, que en las bóvedas del Banco de España. Ya podéis hacer una idea de lo que hay bajo el mar. Así que cuando os estéis dando un bañito, pensadlo, pensad lo que hay y los misterios ocultos que se esconden bajo las aguas, que se esconden en ese mundo paralelo que es el océano y el mar. Precisamente, en Portales a lo Imposible, os quiero hablar de un lugar que yo he tenido la oportunidad de visitar, además de pasada, ¿verdad? Porque yo no soy asidua de meterme en lugares que suelen estar abandonados o que tienen fama de tener apariciones o cosas de estas. Por mucho que a mí me interese, y os digo, a mí estos temas obviamente me gustan, pero yo luego no soy de investigar. No soy de... porque tampoco cuento con los medios ni con las capacidades para ello, entonces no suelo visitarlos. Pero en esta ocasión yo andaba cerca del lugar con unos amigos y me gustó ver un edificio en la sierra que me llamó la atención, de estas cosas que notas como que te está llamando o que tienes la mente un poco fijada en un lugar en concreto. Y a estos amigos que venían con nosotros, pues les dije, oye, pues voy a pasar y voy a ver esto, porque además yo sabía que tenía bastante leyenda y tenía curiosidad también, ¿no? Porque también arquitectónicamente es impresionante. Ya os digo de dónde os estoy hablando. Pero quiero que os pongáis un poco en situación, ¿vale? O sea, sin decir todavía de lo que vamos a hablar. Vosotros imaginaos que os encontráis una puerta metálica, toda cerrada con cadenas y tal. Y bueno, pues por un lado de la verja había un hueco y yo me colé. Y estuve dando una vuelta por allí. Es una construcción de ladrillo muy, muy, muy grande, además de estas típicas construcciones que nada más verlas te quedas un poco como si te sintieras una hormiga, porque tiene unas proporciones impresionantes, ¿verdad? Y bueno, me interesó saber que esto había sido un hospital psiquiátrico, para ser más concreto, el Hospital Psiquiátrico del Santo Ángel, o el denominado Hospital de la Barranca, de Navacerrada, en Madrid. Está muy, muy, muy desvalijado. En las paredes pues hay graffiti, hay muchísimas cosas que están vandalizadas, cosa que me parece una barbaridad. Y os digo, es muy triste encontrarse con estos lugares destruidos, porque las personas ante todo tenemos que respetar, y me parece a mí que hay muchas personas que no respetan absolutamente nada. Podéis imaginar la sensación de soledad tan grande que se tiene cuando tú, en mitad de la sierra, porque es que está en mitad de la sierra, probablemente ahora, hace pocos días incluso haya nevado, aquello era impactante, os digo, rodeado de pinos y allí en mitad de la nada, un mausoleo, porque es un mausoleo perfectamente, por así decirlo, levantado con piedras y con esa sensación que tiene uno cuando entra. Y no correría leyenda sobre este lugar si no hubiera sido un hospital psiquiátrico que además precisamente cerró sus puertas en el año 1996, que ya ha llovido bastante. Estamos en el 2017 y nadie se ha atrevido, ni incluso, fijaos, ni incluso en la etapa de la bonanza económica, de la burbuja inmobiliaria, a pues adquirirlo y a darle otro uso. No, es nulo, o sea, no se ha utilizado, está derruido en su interior, pero perfectamente la estructura se mantiene, como podéis ver. Y es una pena, pero ¿será porque la leyenda negra
ha hecho mella sobre esas personas que podían estar interesadas en comprarlo? ¿Será porque hay gente del pueblo que asegura haber oído gritos desgarradores en mitad de la noche cuando allí no había nadie? Todo es cuestión de investigar. Bueno amigos, pues vamos a ponernos serios porque hoy en Yo vi un fantasma tenemos el testimonio de una persona que fue testigo de una agresión de una entidad paranormal hacia otra persona que se encontraba a su lado. Precisamente esta persona lo narra y lo narra para Archivo del Misterio y lo narra de esta forma. Muy buenas, ante todo agradecerte por el canal, me encanta. Y eso, vengo a contar una de las historias que me ha pasado, porque yo tengo un campo y allí ha pasado un montón de cosas paranormales. Y una de las más fuertes, de la que a mí más miedo, más impacto me ha dado, es la que me pasó estando con unos amigos, y estábamos en una mecedora, en un columpio de estos. Estábamos sentados y de repente estamos hablando de lo que era el campo, contándola un poco la historia de aquello. Y de repente, mi amiga que estaba al lado, empieza a gritar como diciendo, me están empujando, y la echa del banco. Acto seguido, yo empiezo a notar cómo algo se sienta encima de mi pierna izquierda. Yo me quedé petrificado. Yo no sabía qué hacer, la verdad. Y duró unos cuantos segundos y fue una sensación algo... me alarmé en el momento que no sabía qué pensar. Ya nos fuimos de allí porque no sé. Y aparte, cuando pasó eso empezamos a oler raro, a oler fuerte por ese ambiente, como a cementerio, olor de cementerio. Fue una sensación un poco que nunca me había pasado allí. Fue la primera vez que yo había sentido. Ver y oír muchas veces, pero sentir fue la primera vez. Y la que más miedo me dio, la verdad. Es curioso porque durante esa llamada de teléfono que he tenido con esta persona, me contaba que había percibido en ese entorno, en ese emplazamiento donde tuvo lugar este encuentro paranormal, olores a cementerio, me dijo él, olores a iglesia, olores a cirio, a flores, ¿no? Y además esto es un fenómeno neurológico que es muy habitual cuando se ven entidades o se tiene contacto con el más allá. Se llama fantosmia. Y la fantosmia es una cosa de la que ya hablaremos en Archivo del Misterio, pero muy interesante porque ya no es la única persona que me ha hablado de olores cuando ha tenido algún encuentro con una entidad paranormal o ha sufrido cualquier suceso extraordinario en su vida, ¿verdad? Así que bueno, apuntaos esta palabra, fantosmia. Podéis investigar por vuestra cuenta y por supuesto podéis aportar toda la información que creáis oportuna aquí, Archivo del Misterio, vuestro programa. Bueno amigos, pues os doy las gracias por supuesto por seguir apoyando este proyecto. Me encanta ver que estáis tan involucrados, que estáis tan metidos en ayudarme, en intentar aportarme vuestras ideas. A todos los amigos, muchísimas gracias que hacen posible pues esta sección, la de Yo vi un fantasma, que han querido de forma valiente y voluntaria contarme su experiencia simplemente por teléfono para que yo pueda incluirla en el programa. Muchísimas gracias, tengo que daros las gracias por supuesto, y a todos vosotros por seguirme, por apoyarme y por hacer que esto no decaiga. No quería irme del programa sin antes haceros dos apuntes. Hoy hemos hablado de barcos hundidos y os diré, yo de pequeña estaba obsesionada con este tema y recuerdo tener desgastado el tomo número 8 de una enciclopedia marina que tenía mi padre en la casa del pueblo, y además me encantaba. Yo me pasaba las horas muertas mirando esa enciclopedia y os digo que no se pierda la ilusión de los libros en papel. Me parece interesante este aporte. ¿Por qué? Porque precisamente voy a recomendaros uno que se encuentra en este formato,
y es Tesoros escondidos, de Betzin Melegari. Es un libro que yo recuerdo haber hojeado hace muchos años en la biblioteca precisamente de mi tío. Y bueno, es un libro que habla de algunos tesoros que se encuentran en lagos, en el mar, y es muy interesante. Ya por el hecho romántico de tener el libro en papel y andar buceando por esas páginas, pues me parecía algo interesante para compartirlo con vosotros. Y además es precioso acercarse a eso, al libro en papel y a los museos que tengáis cerca. Dirigidos a los museos navales de vuestra ciudad, informaos, buscad. Si os gusta el tema, por supuesto, hay muchísima información disponible, tanto en los museos como en muchas webs, precisamente sobre el tema. Y una de ellas muy interesante se llama bucealahistoria.org. Es una web preciosa, es una web muy interesante que tiene muchísima información y que nos puede acercar a esa ilusión, ¿no?, del niño que está mirando un mapa del tesoro, del niño que se sigue interesando por los misterios que le rodean. Bueno amigos, pues la segunda recomendación que os quería hacer es que os animéis a participar en el programa. Como queráis, además podéis mandarme vuestro contenido, podéis mandarme vuestras imágenes también para que las analicemos, ya que, pues bueno, soy fotógrafa y también os puedo echar una mano sobre si lo que estáis viendo puede tratarse de algún tipo de anomalía o simplemente puede ser otra cosa. Os animéis a mandarlas por las vías de contacto habituales. También os podré facilitar en la página de Facebook el número de WhatsApp por si queréis contarme cualquier historia que os haya pasado y que os tiene un poco ahí en vilo, como han hecho nuestros amigos que se han puesto en contacto con nosotros. Así que, pues nada, ya lo sabéis. Esta es la recomendación que os dejo. Y por supuesto la de siempre, y es que si os ha gustado el vídeo, le deis like, y que si todavía no estáis suscritos, os suscribáis al canal de Archivo del Misterio, porque todos nosotros lo hacemos posible. Todos nosotros hacemos una vez más posible Archivo del Misterio.